declara soberano. Bienvenido nuevamente a otro video, otra presentación de tu canal Amazing Grace, el canal en el cual estamos estudiando y profundizando un poquito más en la escuela sabática cada día para que podamos crecer espiritualmente y podamos estar preparados para el evento que pronto viene, que es ¿cuál? La próxima venida de Cristo. Por los acontecimientos que vemos, mi hermano, esto está más cerca, vuestra redención está más cerca que cuando creíste. Es inminente, hermano. Yo no voy a decir cuándo, pero las cosas que están pasando rápidamente nos indican que Cristo está a las puertas, y eso nos llena de gozo porque sabemos que pronto vamos a ir a casa, pronto Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo para poder predicar con su poder y la tierra será alumbrada con su gloria. O sea, eso es un motivo de gozo y alegría. También sabemos que va a ser tiempos difíciles para el mundo, para usted principalmente y para mí, que procuramos estar dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver si esto sigue prendido. Claro que sí. Entonces, bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a orar para entrar en la lección de hoy. Hoy la lección es para el domingo 20 de julio. Tiene por título Dios versus los dioses. Recordemos que estamos en la lección número 4, que tiene por título Las plagas. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, te damos las gracias una vez más porque tenemos la bendición y la oportunidad de estudiar tu palabra en libertad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y danos más de tu Espíritu Santo, dado que Él es el único que nos va a instruir con respecto a esto, Señor. Guárdanos, Señor, de toda maldad y guíanos, Señor, en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ayer dijimos que la lucha o lo que iba a hacer Dios, las acciones específicas que iba a hacer Dios derramando las plagas, no iban en contra realmente del pueblo de Egipto. Claro que las consecuencias las vivió el pueblo, pero ¿consecuencias de qué? De las decisiones que habían tomado. Entonces, había aproximadamente 1500 deidades en Egipto y cada plaga es para derribar la creencia en uno o varios de esos dioses, los cuales no vamos a profundizar. Tal vez en la lección del día viernes voy a decir lo que especificó, pero eso no es lo que realmente nos interesa. Nos interesa es cómo actúa Dios para ver cómo lo libera usted, cómo me libera a mí, cómo actúa Dios conforme a su beneplácito para ejecutar su voluntad, que es su liberación, para que pueda adorarlo de manera libre, de manera normal, de acuerdo a los dictados de su conciencia y de la mía. ¿Ok? Entonces, Dios versus los egipcios. Hoy empezamos, mis hermanos, leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 7, los versículos 8 al 15. Éxodo, capítulo 7, los versículos 8 al 15. Y dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado Dios, o Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó,
como había dicho Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, cuando baje el río saldrás a su encuentro a la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces en estos versículos vemos que no solamente al pueblo de Israel para creer le fue dada la señal de la vara. Recordemos que esto le fue dicho a Moisés allá en el desierto frente a la zarza cuando él preguntó, si no me creen. Y entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Échala al suelo, y se convirtió en culebra. Le dijo: agárrala por la cola, y se convirtió en vara nuevamente. Entonces esta será una señal que él ejecutó delante de los ancianos de Israel, y esto les hizo creer más que definitivamente el Dios de sus padres había enviado a Moisés con el fin de liberarlo. Mientras que a Faraón tuvo el efecto contrario. Decíamos en la lección pasada que cuando la palabra de Dios llega al corazón de las personas, hay solamente dos efectos posibles, amados. O le ablanda del corazón para que acepte la invitación que Dios está haciendo constantemente por medio de su Espíritu en usted, o le endurece el corazón de tal manera que rechaza todo lo que escucha allí. Qué fastidio esta gente con esta predicación. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Entonces vemos que al faraón, definitivamente, al escuchar la palabra de Dios, el corazón fue endurecido, y en vez de ver en esa gran señal, como los ancianos habían visto y creído, ver el poder de Dios, decidió llamar a sus hechiceros, los cuales pudieron hacer lo mismo. ¿Okay? Pero fíjense que leemos el relato, convirtieron en culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellas. ¿Qué significa esto? ¿Qué historia tan llamativa, ¿cierto? Ahora vemos, las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba uno de esos dioses, por eso su mayor orgullo, ¿cierto? Uno de esos dioses. El Señor no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra los dioses egipcios que veneraban más de 1500 deidades, como lo dije anteriormente. El texto bíblico es explícito al respecto: y ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto, yo soy el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante en Éxodo capítulo 12, versículo 12. O sea, ejecutaré estas acciones contra los dioses de Egipto. En Egipto, la diosa Uyaer era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder. ¿Okay? Presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia y la hechicería egipcia. Eso fue lo que Dios permitió, eso fue lo que Dios hizo. Cuando la vara, Dios permitió que estos hechiceros engañaran al faraón por medio de que supuestamente pudieran repetir la señal que Dios había dado, pero demostró su poder acabando con lo que habían hecho estos. Entonces la vara devoró las otras varas, demostrando que mayor poder había en la vara que venía de parte de Dios que la vara que venía de la magia, ¿cierto? El emblema del poder del faraón no solo fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. La confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto. Ahí Faraón ya no debió haber tenido otras dudas, porque Dios le dio la oportunidad de luchar en sus mismos términos, pero fue derrotado en estos términos en medio de sus hechicerías, de sus actuaciones por medio de sus magos, ¿cierto? La confrontación demostró el señorío de Dios sobre Egipto. Como representante de Dios, Moisés tenía mayor autoridad y poder que el propio Faraón, ¿okay? Que era conocido como un dios. Entonces ya Dios empezó a demostrar qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Nequebao, otro de los dioses, el que domina los espíritus según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud de que había devorado 7 cobras. Fíjense, había una deidad que ellos veneraban porque había devorado a 7 cobras.
Dios mostró a los egipcios que Él, no el Dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberana. Después de semejante confrontación pudieron comprender ese mensaje de manera inmediata e inequívoca. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí en la corte egipcia cuando Aarón suelta la vara, se convierte en serpiente, llegan los magos egipcios, hacen lo mismo y esta vara devora a las culebras que habían hecho de las varas de los hechiceros egipcios? Derrotó a dos dioses, a Dios creencias. Demostró la falsedad de estas creencias, que no eran Dios, y pone a Moisés en mayor relevancia que el faraón, que también se creía un Dios. Entonces vemos que con esta primera lección, hermanos, sobre lo que vienen de las plagas o lo que está sucediendo en las plagas, cómo los dioses egipcios están siendo derribados, se pone bien interesante. Entonces, en ese contexto, vamos con las preguntas del día de hoy. Entonces, mi hermano, si ya estás hasta aquí, recuerda darle me gusta, suscríbete si no te has suscrito, si es primera vez que estás aquí en el canal, o si ya has visto varios videos y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y las respuestas a las preguntas que voy a hacer, déjalas en los comentarios, para que así interactuemos y pones tu granito de arena en la predicación del Evangelio, porque harás que el mensaje llegue a más personas. Primera pregunta del día de hoy. ¿Pidió Faraón señal de Dios para creer? Evidentemente sí, porque Dios le reveló a Moisés, lo leemos en el capítulo 7 de Éxodo, en los versículos 8, que si Faraón le pidiera señal, toma tu vara. En el 9, si Faraón no responde, mostrar un milagro, haz suelta la vara. Entonces, definitivamente, Faraón pidió señal, porque eso generalmente es lo que hace el hombre, hermanos. El hombre, para poder creerle a Dios, tiene que ver para creer. Pero eso no viene de fe, ¿cierto? Usted cree porque Dios lo dijo y ya, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, Faraón pidió señal. Segunda pregunta, ¿qué sucedió cuando los magos pudieron replicar la señal? ¿Qué sucedió? La humillación fue mayor. ¿Por qué? Porque se demostró que esas deidades en las que ellos creían había sido derrotada por Dios. Tanto la diosa Uayet como Nekebau, el que domina los espíritus y que supuestamente se había devorado 7 cobras, y eso lo hacía muy poderoso. Entonces vemos que en base a esto, el Dios de los hebreos era aún más poderoso que porque había devorado las varas, las culebras que representaban a esto. Tercera pregunta, ¿qué se consideraba el faraón? Bueno, esto ya lo venimos respondiendo desde el principio, de todas maneras puede contestarla en la caja de comentarios. Cuarta pregunta, ¿a quién se disponía a derrotar Dios en este conflicto? Ya la misma lección te da la respuesta, pero coméntala, da la respuesta en los comentarios. La quinta pregunta, ¿qué demostró que la vara de Aarón, convertida en serpiente, devoraba las varas de los hechiceros? ¿Qué demostró? ¿Qué se demostró cuando esa vara de Aarón, convertida en serpiente, devoraba las varas de los hechiceros que habían sido convertidas en serpientes también? ¿Qué demostró? Que esos dioses no eran dioses, que hay un solo Dios supremo sobre todas esas deidades paganas inexistentes. Sexta pregunta, ¿por qué fue importante que la vara de Aarón devorara las varas de los hechiceros egipcios? Para que sus dioses fueran derribados a tierra. Entonces, mis amados, en el primer contexto vemos que Dios revela, ¿verdad?, que la lucha de Dios no era contra Egipto, sino contra los dioses. Dios no quería que el pueblo saliera lastimado en esto. No era la voluntad de Dios que esto sucediera, pero la dureza del corazón y sus creencias fueron los que ocasionaron que esto sucediera, la idolatría reinante. Porque a pesar que no revela lo que hacía el pueblo, lo vamos a ver más adelante, que el pueblo también va a ser probado, vemos que ellos creían en todas estas deidades, y por eso fue que Dios le permitió a estos hechiceros hacer su parte o tratar de replicar el milagro que le había hecho, para demostrar cuánto mayor es el poder de Dios. Entonces, mis amados, hemos culminado la lección del día de hoy. Recuerda, me gusta, comparte, suscríbete si no estás suscrito, y comenta para que el video pueda llegar a más personas. Entonces, oremos para culminar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y la gloria es tuya.
Gracias te damos, oh Padre, por esta bendita oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra y conocer el porqué de las plagas. Ayúdanos a comprenderlo aún más por medio de tu Espíritu Santo, y que esta palabra que estamos estudiando hoy sea una realidad en nuestras vidas y podamos llevar todo a la práctica, reconociendo que solamente tú eres Dios y que no idolatremos absolutamente nada, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Lo decimos en el nombre de Jesús. Lección para mañana. Tiene por título: ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Si te has perdido, te vas a perder alguna lección, la de mañana no te la pierdas, porque es demasiado importante para ti, porque este es un asunto que debemos tener claro, porque tu Dios, mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no endurece el corazón de nadie para destruirlo. ¿Ok? Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no entiendes que hago en tus corazones como en la provocación, y no seas como Faraón. Maranata.